Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos otro día de vida y gracias que este canto es verdad. Nosotros, por el hecho de que estamos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, estamos bien, estamos contentos, estamos agradecidos, Señor, y a pesar de que tenemos nuestras pruebas y dificultades, tenemos paz, tranquilidad, porque como dice el Salmo 23, vamos a morar en la casa de Jehová largos días, toda nuestra existencia, Señor. Y por eso te damos gracias. Te pedimos, Padre, que hoy tú nos instruyas, Padre, que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que hoy sea ese día, Señor, y te pedimos que nos ayudes a crecer, perdónanos nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a entenderte mejor y los principios que tú tienes para nosotros también mejor. Te pedimos todo esto. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen un momento para saludarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la conferencia? Estuvo hermosa, el Espíritu Santo. Sí, no he escuchado los mensajes, pero estoy entusiasmado de poder escucharlos en el carro, ¿verdad? Mis ex profesores, yo estaba yendo, nunca les he contado esto, el año pasado había comenzado en el seminario de Gateway, un seminario bautista en Ontario, a ver si podía, aunque me tome 10 años, agarrar mi maestría. Entonces fui como por 3 semanas y luego vino a la conferencia de expositores y escuché a mis ex profesores Josías y Luis y dije no puedo estar en Gateway. Si algún día puedo ir al seminario, regresar, tengo que regresar aquí. Entonces ese es mi anhelo para el próximo año. Ya apliqué, pero no sé si voy a poder, obviamente. Ahorita estoy asistiendo a unos cursos, no es seminario de Masters. Es mucho más fácil. Estoy trabajando 3 días, escuela 2 días. Entonces, esa es la razón que el domingo va a estar con nosotros Pastor Franklin García, porque es un gran expositor y es una oportunidad para ponerme al día con las tareas. Y el jueves va a estar aquí, primero Dios, Pastor Kenyo, a apoyarnos con un mensaje. Entonces, si pueden venir el jueves, si pueden venir el domingo, no se van a arrepentir de poder venir. Va a ser una bendición grande. Ok, algunos breves anuncios. Parece que no hay personas que nos visitan por primera vez, ¿verdad? No. Ok, tenemos canal de YouTube, Gracia Church. Por favor, si se acuerdan, inscríbanse porque se están subiendo los mensajes y son buenos recursos para compartir, para enviar, o si no pudiste venir ese día a la iglesia. El domingo 25 de septiembre, el próximo domingo, me han invitado a predicar en First Baptist Church of Upland. Y es una iglesia que está buscando un pastor, pero todavía no han comenzado ese proceso, solamente quieren alguien que predique ese domingo. Es una iglesia anglo en inglés y estoy entusiasmado de ir porque siempre es una bendición poder compartir la palabra donde sea, predicar el evangelio, pero me dijeron, ¿por qué no invitas a los que quieran venir? Es a las 10:30 de la mañana. Y les dije, ok, voy a invitar. Si entienden bien el inglés, pueden acompañarme, ahí los miro. Y si algún día, no creo que va a ocurrir, especialmente aquí, sería una cosa muy, muy complicada, si algún día me ofrecen a mí un pastorado en inglés, no lo podría tomar yo si pudiera ser una fusión entre esta iglesia y tendría que ser también una iglesia local, porque no tengo ningún deseo de salir de aquí y no
para que Dios llame a un pastor de dejar la congregación que está pastoreando encargada con otra persona, yo pienso que es algo muy raro, muy difícil y no lo veo en mi futuro, ¿ok? Entonces les quería compartir eso. Las posiciones, por ejemplo, de administración, que se estaba pidiendo a alguien que haga administración, ya se llenó, la hermana Marta Guipain nos está ayudando para administrar los nuevos ministerios. Tengo una hoja para darle ahora para platicar con usted. PowerPoint, ya también Ronnie está ayudando con PowerPoint, pero necesitamos una que otra persona más para tener una rotación, ¿ok? Y quisiera comenzar un nuevo ministerio. Les voy a plantear la idea. Me gustaría tener un librero. Podemos almacenarlo ahí y sacarlo los domingos con libros que nos puedan ayudar a fortalecer nuestro conocimiento del Señor y nuestra vida cristiana. Hay tantos libros ricos y llenos de verdades profundas que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Viviendo en Integridad y Sabiduría de Pastor Miguel Núñez. Y wow, ha sido una bendición tan grande, porque a pesar de que tengo más de 30 años caminando con el Señor, este libro, el tema de la integridad, me ha estimulado y me ha animado a enfocarme más en la integridad y siento que estoy teniendo como un pequeño avivamiento personal y no me siento mal decírselos que estoy creciendo en esa área, porque Hebreos 12:14 dice buscar la paz, es algo que, buscar la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Buscar la santidad es un proceso de por vida, y el hecho de que este libro me está estimulando y me está ayudando en tan gran manera, no me avergüenzo, porque esto es algo de que nadie debe dejar de perseguir la santidad en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Entonces me gustaría tener ese librero. Si usted quisiera ser la persona que nos ayuda a comprarlos, obviamente la iglesia lo va a pagar, ponerlos en el librero, sacarlo y ponerlo los domingos. Por favor, hablen conmigo. Puede ser una persona, puede ser una familia. Ayer estuve yendo a sacar dinero para que vean simplemente cómo impactan los libros. Había una persona homeless que estaba a un lado de la máquina de ATM donde yo estaba, y por lo regular, honestamente, quizás oro por ellos, pero es todo lo que hago ya por mucho tiempo. Pero ayer tenía una inquietud que, pobre hombre, ¿verdad? Estaba ahí con una cerveza en una bolsa y otra en su mano, y en pensar de si voy a hablar con él, los pensamientos, no, pero mi esposa está en el carro, mi hija está en el carro. Y cuando terminé con mi transacción, le miré su cara y tuve que hablar con él. Y me dijo que él pertenece a una casa de sobrios, pero no estaba sobrio, obviamente estaba tomado. Y pude platicar con él acerca del Señor Jesús, y espero poder verlo otra vez, que no esté ebrio, para poder hablar un poquito más con él. Pero unos momentos después, el Señor, cuando estaba yendo a mi casa, el Señor me recuerda: ese eras tú. Tú eras ese ebrio, tú eras ese esclavo. Quizás no estabas en las calles borracho, pero eras esclavo de tu arrogancia y de tu pecado, y estabas lejos de mí. Y en ese momento mi corazón se llenó de gratitud y de agradecimiento con el Señor. Y me encanta poder tener esa compasión renovada, esa intimidad con el Señor. Entonces, todo lo que usted pueda hacer para crecer en el Señor, escuchar mensajes, leer libros, obviamente orar, leer su Biblia, léala, porque no hay mayor gozo en esta vida de estar en ese proceso. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero en la plena búsqueda de la santidad, ahí el Señor nos va a bendecir, porque ese es su anhelo, que seamos más como su Hijo. Entonces, buscar la santidad en toda área de nuestra vida es el camino a agradar el corazón de Dios y a experimentar una verdadera satisfacción en nuestras vidas personales, ¿ok? Y si no has venido a Cristo, por favor, entrégale tu vida a Jesús, porque no te vas a arrepentir, va a ser la mejor decisión de toda tu vida. Él te ama. Mateo 25. ¿Vas a hacer el PowerPoint o me das el clicker, Julian?
¿Lo vas a hacer? Ok. Entonces, este es el segundo mensaje en este tema de la mayordomía. Segunda parte, en inglés es stewardship. Y es un mensaje que se trata de ser buenos mayordomos, buenos administradores de las posesiones de Dios que Él nos ha encargado a nosotros. Lo comenzamos, en realidad hace 2 años, pero lo comenzamos este mensaje la semana pasada, y les voy a decir cuál es mi preocupación principal. Mi preocupación principal es que personas que yo amo, mis hijos, mi familia, mis amistades, ustedes, que podamos vivir toda una vida y ser negligentes en esta área de la mayordomía, en esta área de la administración. Me preocupa porque no ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha encargado nos pone en peligro de perdición. Así de serio es esto. Entonces, cuando yo pienso en la iglesia, en ustedes, en mis hijos, yo digo, Dios, que seamos todos fieles administradores de lo que tú nos has dado. Porque lo que la Biblia enseña es que cuando un ser humano se entrega a Jesús, su corazón cambia, ya no quiere ser una persona negligente, quiere ser responsable y quiere agradar al Señor Jesucristo. Entonces, esa misericordia que Él nos ha mostrado, eso nos conmueve para serle fiel por amor a la obediencia y administrar todo lo que Él nos ha encargado. Entonces, esa realidad me conmueve, por eso es que estoy enseñando. Mateo 25, vamos a ver el versículo 14 al 30, y es un pasaje fuerte, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos repasado, hoy solamente lo voy a leer, pero honestamente yo predico este mensaje con temor y temblor que no lo pongamos en práctica, con temor y temblor que no lo pongamos en práctica, porque es algo muy importante, y ahorita lo vamos a leer, ¿ok? Pero como les pregunté la semana pasada, ¿qué es exactamente la mayordomía? La mayordomía es el manejamiento, y esto ya lo vimos, pero lo vamos a ver otra vez como fundación, el manejamiento, la gerencia de la propiedad de otra persona, sus finanzas, sus asuntos domésticos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús ha designado a todos los cristianos a ser sus administradores, sus mayordomos, sus gerentes, sus managers. Somos sus managers en la tierra, y ser un mayordomo, y esto es clave, no es una opción. El Señor nos ha dejado responsabilidades, ha dicho, aquí están, encárgate de estas cosas, y se ha ido y va a regresar y vamos a rendir cuentas, ¿okay? Entonces, para entender esto bien, ahí lo puedes leer en inglés. Para entender esto bien, ¿cuál es lo que les comenté la semana pasada, que es el punto número 1 que tenemos que entender para este asunto de mayordomía? Necesitamos entender que todo lo que existe en la creación, absolutamente todo, pertenece a ¿quién? Pertenece a Dios. Él es el dueño de todo lo que existe en este mundo. No voy a desarrollarlo, no lo voy a alargar, simplemente les voy a recordar lo que dije la semana pasada, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y él la firmó sobre los ríos. Salmos 24:1 y 2, si tú tomas notas. En Colosenses 1 nos dice Pablo que todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo es para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él guarda todo para que no se haga un caos. No fueron las cosas creadas para nosotros. Nosotros recibimos beneficios cuando somos sus hijos, pero todo tiene su raíz en él y todo es para él. Cada cosa que puedas ver, que no puedas ver, cada ser humano, incluso nuestras propias vidas, si se acuerdan, 1 Corintios 6:20, por precio habéis sido comprados. Tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Todo lo que tenemos es un encargo, incluyendo nuestras propias vidas.
Pablo dijo, segundo de Corintios 4, 1 y 2, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, eso es lo que somos, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Perfecto. Entonces, la semana pasada vimos como un pequeño bosquejo, ¿lo puedes mostrar? Todo pertenece a Dios, es un pequeño bosquejo de lo que hemos aprendido. Somos sus administradores, no somos dueños, incluso en la iglesia no somos ni voluntarios, somos administradores. Tendremos que rendir cuentas y necesitamos ser hallados fieles, ¿ok? Y también en inglés, lo puedes ver ahí. Entonces, esta parábola ya la hemos comenzado a estudiar. Nuestra responsabilidad es administrar talentos. ¿Qué representan los talentos? Si se acuerdan, les voy a recordar que hay diferentes maneras de que comentaristas lo interpretan, pero para propósitos de este mensaje, un talento representa todo lo que Dios te ha encargado. Dones espirituales, tu habilidad de servir a Dios. Tú tienes una habilidad que algunos no tienen, de servir a Dios. Nuestro tiempo, nuestras finanzas o posesiones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida espiritual, el evangelio que Él nos ha encomendado, nuestros talentos naturales, hombres, sus trabajos, y también mujeres, sus trabajos, hombres y mujeres conforme aplica el cuidado de su hogar. Entonces hay muchas cosas y necesitamos ser hallados fieles en administrar estas cosas de la manera que el Señor quiere. Entonces, Mateo 25, 14, vamos a simplemente leer del 14 al 30, no vamos a estudiar esa porción versículo por versículo y tratar de desenvolverla, porque la estamos usando más que nada como una referencia y vamos a seguir a tocar esos puntos específicos de las áreas que debemos estar administrando. Porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ese es Jesús. Se ha ido en un viaje y nos ha encomendado sus bienes, pero esa es una parábola, ¿verdad? A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, que trajo otros 5 talentos, dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira aquí, tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto de crujir y crujir de dientes. Simple la parábola, ¿verdad? El Señor encarga a sus servidores, algunos 5 talentos, algunos 2, algunos 1, 2, son fieles, negociaron, multiplicaron lo que el Señor les encomendó. 1, pretextos. En realidad Jesús le dijo: eres malo, perezoso, le quita el talento, se lo da al que ya tiene, y a él dice que lo echa en el versículo 30 a las tinieblas de afuera, la oscuridad, y hay crujir y llanto, crujir de dientes y llanto. Eso me suena a mí como el infierno. Por eso es que les digo, esto es algo serio, esto es algo que lo predico con temor y temblor, porque tenemos que
ponerlo en práctica. No había un fin agradable para ese tercero administrador infiel. Entonces, lo que hemos hecho, esta es la segunda semana, estamos viendo mayordomías específicas, ¿ok? Que Dios nos ha dado, y lo que traté de hacer, lo que iba a hacer es, iba a tratar de abarcar mucho, ¿verdad? Todas las administraciones que Dios nos había dado, y pensaba terminar en 2 o 3 sermones, pero ahora estoy pensando, voy a tomar mi tiempo y voy a ir un poquito más despacio y desarrollar las cosas con más profundidad. Entonces, la semana pasada vimos, número 1, nuestros dones espirituales. ¿Okay? Cada cristiano ha recibido, y este es un breve repaso, por lo menos un don espiritual, y tiene la responsabilidad de administrarlo. Las listas, ya les dije dónde están, Romanos 12, 1 de Corintios 12, y si podemos mostrar la lista, a esta lista le agregué uno que la semana pasada no estaba ahí, y es el don de administraciones. Usted tiene uno de esos dones, ¿okay? Y quizás tiene más que uno de esos dones. Ahora, ya sé que hay diferentes opiniones si todos los dones son vigentes o no son todos vigentes. En ciertas iglesias sí, en ciertas iglesias no. Ese no es algo que vamos a tratar de solucionar. El punto de este mensaje es hablarnos de la responsabilidad de saber cuál es ese don y administrarlo correctamente. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, para que tú puedas contribuir para la edificación de la iglesia. En 1 de Pedro 4:10, escuchen lo que dice Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mi preocupación, y voy a dejarlo ahí, porque voy a seguir al próximo punto, es que podamos vivir toda una vida sin descubrir cuál es nuestro don. Y pienso que eso no es bueno, porque no vamos a glorificar a Dios a lo máximo que podíamos glorificarlo si lo servimos de acuerdo a nuestro don. Es importante descubrir nuestro don. Podemos leer, como les dije, los libros de discipulado que están disponibles aquí con el hermano José y con la hermana Rosa. Podemos servir en diferentes ministerios para tratar de descubrir. Podemos preguntar, hermano, hermana, ¿usted ve algo en mí? Podemos hacer preguntas. Entonces, por favor, procuremos descubrir cuál es nuestro don y servir en ese don. Y por mientras podemos servir en alguna otra área donde hay necesidad. La próxima área es nuestro tiempo pertenece a Dios. No voy a repasar este punto, pero solamente voy a decir, el Dios que nos ha dado el tiempo de cada día, dice en Efesios 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, usando bien las oportunidades. Dios nos da oportunidades para servirle, personas con quien hablar, diferentes tareas en la iglesia. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor ya viene, estamos en los últimos días y debemos usar esas oportunidades, especialmente para predicar el Evangelio. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Número 3, nuestras posesiones. Este es un repaso, pero vamos a acamparnos aquí un ratito y ahorita les voy a decir por qué. ¿Okay? Ya vimos la semana pasada y lo acabo de repetir, todo pertenece a Dios, incluyendo nuestras posesiones. Todo es de Dios. ¿Okay? Por lo tanto, el Señor dice en Proverbios 3, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El Señor dice, cuando tú me regresas algo de lo que yo te he regalado, me honras y vas a tener todas tus necesidades. Eso simple, ¿verdad? Y también vimos la semana pasada que la persona que Dios le concede todo y no es generoso para con Dios es un ¿qué? Es un necio. Lucas 12, 16 al 21. Ahora, ¿por qué, Peter, dices que vamos a acampar ahí? Ya no hemos estudiado ese punto 3 lo suficiente. Quiero compartir algo que ocurre en las iglesias. ¿Ok?
¿okay? Muchas iglesias estamos a uno de dos extremos en esta enseñanza de nuestra mayordomía de las finanzas. ¿Okay? Un extremo es que hay iglesias que continuamente lo enfatizan. Lo enfatizan, la dádiva, la ofrenda, presionan, exigen, prometen que si tú das, te vas a hacer rico. Y esas iglesias tienden a ser iglesias no saludables. ¿Okay? Yo creo que todos entendemos eso. Y creo que si tú tienes tiempo aquí, quizás no puedes percibirlo porque estás aquí, pero eso ocurre. Y personas se enfadan de esto y es muy común. Es muy común ir a la iglesia y te presionan cada semana y te exigen y te hacen sentir mal y alaban a las personas que dan y no alaban a las que no. Ahora, por ese problema, pastores de iglesias que quieren que sus iglesias sean sanas, tienen mucho cuidado, tenemos mucho cuidado de no presionar, no exigir, no obligar, no tratar de hacer competencias. Tratamos de mantener un ambiente saludable porque eso es importante. Es importante, no es correcto andar presionando y tratando de trasquilar a las ovejas por su lana, obviamente. Pero esas mismas iglesias que procuran no presionar, no exigir, no obligar con fuerza, también tenemos un problema muchas veces, y es que por no querer presionar, por querer ser saludables y por no querer exigir y crear un ambiente de libertad, lo que ocurre es que muchas veces no instruimos al pueblo de Dios correctamente sobre esta área tan importante que es la mayordomía de sus finanzas ante Dios. Fallamos muchas veces por no querer caer a un extremo, caemos al otro extremo, y por eso muchas iglesias, especialmente hispanas, que enseñan así doctrina sana, tienden a batallar. ¿Okay? Ahora, yo admito que a veces yo tengo ese sentir, ¿verdad? Pues no, un sentir, una tentación, voy a decir que no me gusta hablar de estas cosas porque no quiero ser pesado, no quiero presionar y no quiero dar esa impresión, pero no puedo descuidar mi responsabilidad. Tengo que ser fiel a darles todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Yo les he dado todo el consejo de Dios. Entonces, esa es la razón que vamos a acamparnos aquí por unos momentos y vamos a ver principios bíblicos, ¿ok? Principios bíblicos adentro de este estudio de la mayordomía, de cómo debe un cristiano dar, ¿ok? Y les quiero pedir que por favor vayan conmigo a 2 de Corintios 8 y 9. Y estoy convencido que esto nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar. No voy a poner los versículos que vamos a leer en PowerPoint porque son varios. Entonces, si me puedes seguir, la mayoría de estos versículos que les voy a compartir están en 2 de Corintios 8 y 9. Por favor, traten de leerlos conmigo. ¿Por qué 2 de Corintios 8 y 9? ¿Por qué escogiste ese pasaje para darnos principios de cómo un cristiano debe dar? En 2 de Corintios 8 y 9, el apóstol Pablo está hablando de una ofrenda que él y sus compañeros están levantando para la iglesia pobre en Jerusalén, si se acuerdan. Entonces, los corintios, a quien él les está escribiendo esta carta, previamente habían dicho, sí, nosotros queremos cooperar para esa ofrenda a los cristianos pobres, cristianos judíos pobres en Jerusalén. Entonces Pablo, en 2 de Corintios 8 y 9, les dice, ok, ¿saben qué, hermanos? Es tiempo de recoger esa ofrenda. Les voy a mandar a Tito, les voy a mandar a 2 otros hermanos y voy a recoger esa ofrenda para los santos pobres. Y él usa esa oportunidad de esa ofrenda que él va a recoger, no solamente para decirles, hey, ya es tiempo de darla, pero para darles principios de cómo un cristiano debe dar. Y lo que yo he hecho es, yo he sacado esos principios y se los voy a poner enfrente de ustedes esta tarde. Pero quiero que entiendan algo muy importante,
¿Okay? Pablo no les da estos principios para forzarlos a dar. ¿Okay? Sí hay una obligación que tenemos ante Dios, pero Pablo y yo también estamos muy conscientes que esto no es algo que nosotros podemos usar para forzar. Fíjense lo que dice Pablo en 2 de Corintios 8:7. Esto es bello, ¿verdad? Es un balance, un equilibrio tan bello. Dice, por tanto, les está hablando de esta ofrenda y que es tiempo de recogerla y todo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice, igual que ustedes abundan en todo tipo de virtud cristiana, ustedes nos aman, tienen fe, conocen la palabra, tienen conocimiento, abunden también en esta gracia de dar, porque esto también es importante. Y fíjense lo que dice, versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras, no estoy tratando de forzarles, quieren, les estamos obligando, no. Yo solamente quiero hablarles de otras iglesias que han dado para que ustedes cumplan esa ofrenda, para que de esa manera demuestren el amor que ustedes tienen para Dios y para su pueblo. ¿Te das cuenta? Es un balance, un equilibrio bello. Por un lado, Él no les quiere forzar, no les quiere obligar, no quiere ser pesado, pero al otro lado, les quiere decir, esto es algo que demuestra tu amor hacia Dios, tu amor hacia a tu pueblo, y quiero que abunden en esta gracia tan bella de Dios. Entonces, me encanta la actitud y la mentalidad de Pablo en estos dos capítulos. Por eso es que estos dos capítulos para mí son el estándar del Nuevo Testamento para enseñar cómo dar. ¿Okay? Entonces, número 1, 5 puntos como un cristiano debe dar. 5 simples puntos. Número 1, un cristiano debe dar no por presión, pero ¿por qué? Por alegría. ¿Okay? ¿De dónde sacas eso? 2 de Corintios 9, que dice en el versículo 7, cada uno, Pablo hablando con los corintios, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, en otras palabras, no lamentándose, ni por necesidad. Esa palabra necesidad significa ni por obligación forzada, no porque tengo que dar o porque te están presionando. Dice, debes dar, pero Dios ama al dador alegre. Ese es un punto muy importante. Esto es algo que debe nacer en el corazón de un cristiano. ¿Okay? Y yo diría, para muchas iglesias, especialmente las iglesias saludables, esta es nuestra base. Eso es lo que mencionamos una y otra vez, y es correcto, es excelente, es importantísimo. Grabémonos esto, que debemos dar, ¿verdad? Con esta libertad, con este gozo. No debe nadie estar presionándonos. Debe haber un anhelo por contribuir a la obra de Dios. ¿Okay? Pero otra vez, el error que a veces cometemos en nuestro celo a no ser como los charlatanes, es que limitamos nuestra enseñanza a ese primer principio y no vamos más allá. Entonces, muchas personas escuchan ese primer principio, no por presión, pero por alegría, y muchos dan generosamente. Pero, ¿sabes qué? Muchos no dan generosamente, y es nuestra culpa. Muchos dan de lo que les sobra. Y entonces el pastor de la iglesia saludable está diciendo, pues no sé, ¿por qué no dan? Y en las iglesias americanas dan No, es que nosotros muchas veces estamos enseñando el principio número 1, no por presión, por alegría. Entonces lo único que les hemos enseñado a las personas es que den como daban antes de ser creyentes, que daban lo que estaba en el bolsillo, lo que estaba en la billetera, y es todo. No había nada más allá que eso. Entonces tenemos que ser no solamente no presión, no charlatanes, pero también ser responsables, maestros de los demás principios que también Dios quiere que veamos en 2 de Corintios 8 y 9. ¿Okay? Entonces, con todo eso en mente, ya habiendo visto el primer principio, especialmente el que usan y el único casi que enseñan las iglesias saludables, el número 2, ¿listos para el número 2? Un cristiano debe dar
según su habilidad, según ha sido prosperado. ¿Ok? Según su habilidad, según ha sido prosperado es lo mismo. ¿Ok? En la porción que Pablo habla de, oye Corintios, ustedes ya es tiempo de dar esa ofrenda, les estimula a dar, hablándole a los corintios, ahí en el capítulo 8, acerca de los macedonios. Les está tratando de estimular a dar, viendo el ejemplo de los macedonios. Entonces escuchen lo que dice Pablo acerca de los macedonios en 2 Corintios 8:3. Dice, pues doy testimonio, no testimonio de ellos, de los macedonios, de que con agrado, ahí está la alegría, ¿verdad? Han dado, y luego dice, ¿conforme a qué? Conforme a sus fuerzas, conforme a su poder, conforme a su habilidad. Ellos no han dado lo que les sobraba, ellos han dado según lo que ellos tenían la capacidad de dar, y aún más allá de sus fuerzas, pero ese ya es otro sermón. ¿Okay? El punto es, conforme sus fuerzas, conforme su habilidad, conforme Dios los había prosperado, los macedonios dieron. Entonces Pablo les plantea ese punto para que lo consideren como un principio importante. En 1 Corintios 16, no tienen esto enfrente de ustedes, simplemente se los voy a leer, escuchen lo que dice Pablo, y otra vez, esos son principios, ¿ok? Eso no son cosas pesadas. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Lo mismo, según Dios te ha bendecido, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero Peter, ¿no que debe ser el diezmo? El diezmo es un estándar del Antiguo Testamento. ¿Okay? Es un estándar que en el Nuevo Testamento los apóstoles, quienes son los encargados de escribir doctrina para la iglesia, no la usan. ¿Ok? No la repiten. Ahora, ¿eso significa que tomamos el concepto del diezmo y lo pasamos por el inodoro? Obviamente no. El principio del diezmo nos sirve, escuchen esto, como un buen punto de partida. No estoy diciendo como un mínimo, porque entonces estuviera yo poniendo un porcentaje. Pero el principio del diezmo lo usamos como un punto de partida. Lo que quiero decir con eso es que hay algunos que el 10% es algo perfecto. Les alegra dar un 10%. Bendito sea Dios. Hay otros que ganan bien y quizás sientan, no siento que estoy aportando lo suficiente, y quizás ellos le alegren dar más del 10%, y ellos pueden, si ellos tienen ese deseo. Pero hay algunos que por causa de escasez puede ser que tengan que dar menos, pero quieren dar algo, entonces no están obligados a dar el 10%. Pueden dar lo que Dios, conforme a sus fuerzas, según Dios le haya prosperado. Y para esas personas que sufren de mucha escasez, 2 Corintios 8:12 es bello. Miren lo que dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces esa persona que está batallando con la escasez, esa persona, el Señor dice, si tú tienes la voluntad de dar algo, se te va a aceptar, no basado en lo que no tienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 10% no es una obligación forzada, pero según será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces el asunto queda entre cada quien, pero el punto aquí es conforme a tus fuerzas, conforme a lo que haya sido prosperado, tu habilidad. Otra manera de decirlo es en proporción a tus ingresos, ¿ok? Y eso es el punto número 2, ¿ok? Ahora vamos a ver el punto número 3. Y también les voy a leer un versículo de 2 Corintios
1 de Corintios 16, 2. Ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez porque el punto 3 está ahí en 1 de Corintios 16. Otra vez, principio es principio. ¿Okay? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, cuando Pablo dice cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, es otra manera de decir regularmente, cada día. En el Antiguo Testamento hay otra vez un principio, no es una obligación, no es una presión, pero en el Antiguo Testamento había un principio donde Dios decía, no vengas ante mí con manos vacías. ¿Verdad? No estamos bajo esa ley del Antiguo Testamento, pero el principio de dar regularmente es bíblico, es algo bíblico. ¿Okay? Ahora, si tomas tú el principio 2, según tu habilidad, según has sido prosperado, y lo pones al lado del principio 3, regularmente, eso significa que el Señor nos está enseñando que el dar no es una reacción, ¿verdad? No es algo que llegas y lo que te sobró es no. Eso nos está enseñando que cada cristiano debe pensar en esto, sentarse o solo o con su cónyuge y escuchen esto, orar, planear, presupuestar concienzudamente y decir, ok, esto es lo que pensamos que debemos dar y hacerlo. ¿Verdad? No basado en presión, no basado en diezmos, pero entendiendo los principios y concienzudamente en oración decidir, eso es lo que nosotros vamos a como familia hacer. Y lo vamos a hacer según Dios nos ha habilitado y de una manera regular. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Esos son los principios bíblicos que debemos tener presentes. Y muchas veces eso nos enseña, y por el hecho que nos enseña, muchas veces las personas no saben qué hacer, hay mucho malentendimiento. Punto número 4. Un cristiano debe dar según la necesidad de la iglesia. ¿Okay? Un cristiano no da solamente por dar. ¿Okay? Un cristiano no da simplemente para ponerlo en una cuenta de bancos. Hay necesidades en cada iglesia, entonces esas necesidades son las que dictan nuestro deseo de dar. Segundo de Corintios 8:4. ¿Okay? Aquí está el principio en blanco y negro. Pablo dice de los macedonios. Los macedonios eran un gran ejemplo. Fíjense lo que dicen los macedonios. Ellos estaban pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este ¿qué? Servicio para los santos. ¿Okay? Los macedonios querían poder participar en este servicio para los santos, querían proveer por las necesidades de los santos, de los cristianos, de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que motiva a los cristianos, dar para el servicio a otros creyentes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debe ser la motivación en una iglesia saludable. Las ofrendas que damos deben ser para las necesidades, para pagar nuestro lugar de reunión, los gastos asociados con eso, los gastos asociados con la comunión, la convivencia, comer juntos, pagar a los líderes que están en la obra tiempo completo o semi-tiempo completo para que se puedan dedicar al ministerio de la palabra, para materias, recursos, eventos, entrenamiento, gastos bancarios, contabilidad, bondades que son ayuda para personas necesitadas. Esa es parte del presupuesto de una iglesia, y un creyente debe dar con esa conciencia, ¿verdad? Que estoy aportando para las necesidades de la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir sus responsabilidades. Y eso es un principio bíblico por el cual dar. Entonces, entendiendo eso nos mueve a la fidelidad.
a la fidelidad, porque y obviamente tiene que ser una iglesia que te consta que está haciendo las cosas bien. Tú puedes poder hacer preguntas y investigar en qué se están invirtiendo las cosas, si ese es tu deseo. Entonces, el punto número 4, un cristiano debe dar según la necesidad de la iglesia. ¿Okay? Y quiero desviarme solamente por un momentito para comentar algo. Este es un principio, ¿okay? Un principio bíblico que debe informar nuestra conciencia y nuestra preparación. Cuando se toma me estoy desviando un poquito, no estoy creando un quinto punto todavía, estoy hablando de la necesidad de la iglesia. Cuando hay una necesidad por encima de las necesidades de la iglesia, que vamos a decir un hermano, una hermana, una familia necesitada, que está pasando mal tiempo, una muerte en la familia, cosas así ocurren. ¿Okay? Entonces, no es una buena práctica. Y otra vez, este es un principio. ¿Okay? Aquí no les estoy planteando una prohibición, porque el apóstol Pedro dice en Hechos 5 que cuando la ofrenda está en tu mano, tú puedes hacer lo que tú deseas con esa ofrenda. Pero teniendo eso en mente, ¿okay? No es una buena práctica tomar la ofrenda dirigida hacia las necesidades de la iglesia y redirigirla hacia las necesidades de la colecta de esa situación. ¿Okay? ¿Por qué? No estoy diciendo que no lo puedes hacer, no es una prohibición. Mientras está en tu mano, Hechos capítulo 5 dice, tú puedes decidir, pero no es una buena práctica, porque la iglesia ha llegado a depender en esas ofrendas regulares para pagar sus responsabilidades, para pagar sus obligaciones. Entonces lo ideal sería para esa colecta, para esa necesidad específica que ha surgido, dar, si puede uno, obviamente por encima de su ofrenda regular. Algunos van a poder hacer eso, algunos no van a poder eso, ¿okay? Y no habría un problema. Pero no sé si puedes notar cómo redirigir tu ofrenda regular puede causar una escasez para una iglesia. Es importante considerar eso, que la iglesia debe permanecer solvente y capaz de resolver todas sus necesidades. Y una buena manera es no redirigiendo, pero si hay una necesidad, considerar en oración, a lo mejor debo dar por encima de mi ofrenda regular para esta situación. Otra vez, es un principio que le estoy poniendo bajo el marco de según la necesidad de la iglesia, ¿okay? Porque es algo, yo pienso que es una ética, es una realidad, y es algo que en nuestro hogar obviamente lo practicaríamos. ¿Okay? Punto número 5, un cristiano debe dar sacrificadamente. ¿Okay? Miren el 2 de Corintios 8, y otra vez, principios. No estoy aquí diciendo, tienen que dar sacrificadamente o no son cristianos. Definitivamente no. Aquí hay un principio bíblico que lo leemos, lo consideramos y lo aplicamos a nuestras vidas. 2 de Corintios 8:1. Miren el corazón de los macedonios. Y Pablo está estimulando a los corintios al ver el corazón de los macedonios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiero que vean cómo Dios ha derramado su gracia, su poder en estas iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, a pesar de que estaban atribuladísimos, dice, la abundancia de su gozo, la grandeza de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Los corintios, los macedonios, Dios hizo una gran obra entre ellos. Ellos estaban súper afligidos, pero estaban llenos de gozo, y a pesar de que eran pobres, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Se hicieron súper generosos para dar a esta necesidad de la cual les estoy hablando, que vamos a ir a recoger.
Y luego versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, en otras palabras, sacrificadamente, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nos rogaron que puedan dar más de lo que ellos podían. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, no es una obligación, no es una presión, es solamente decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios enseña que de vez en cuando el Espíritu Santo, estando activo en nosotros, va a poner en nosotros un deseo de dar por encima de lo que estamos acostumbrados, y no tiene que ser a la iglesia, puede ser a una necesidad de un hermano en Cristo, puede ser misiones, qué sé yo, pero no excluyamos la posibilidad de que Dios pueda movernos a hacer algo así, ¿ok? Eso es todo lo que se está diciendo aquí. Entonces, ese quinto principio también es importante. Podemos ver los 5 principios rápidamente. Cuando esta es tu mentalidad, ¿ok? Cuando esta es tu mentalidad, cuando esta es mi mentalidad, no dar por presión, ¿ok? Pero por alegría. Luego, dar según nuestra habilidad, dar regularmente, dar según la necesidad de la iglesia, y cuando el Señor te lo pone en tu corazón, dar sacrificadamente. Cuando esa es nuestra mentalidad, y con eso voy a comenzar a cerrar el mensaje, eso trae 4 bellos resultados a tu vida personal y a mi vida personal, ¿ok? Y con esto voy a comenzar a cerrar. Número uno, somos privilegiados. El hecho que Dios nos conceda esos principios y nos dé la habilidad de participar en la obra de su reino es un gran privilegio. Lo tenemos que ver de esa manera. 2 de Corintios 8:3, otra vez, pues doy testimonio de que, hablando de los macedonios, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el ¿qué? El privilegio de participar. Pablo dice, ellos entendían que era un privilegio participar en las necesidades de otros creyentes y nos pidieron poder ser parte de ese privilegio. Entonces, somos privilegiados cuando esta es nuestra mentalidad. Segundo, la gracia de Dios obra en nosotros. Esto es algo que personas sin Cristo no lo consideran, ¿verdad? Dar regularmente, hacer un presupuesto, sentarme con mi esposa. No, esta es la gracia de Dios trabajando. Este es el poder de Dios, es un milagro. Esta es una evidencia que Dios está en tu vida. Miren lo que dice 2 de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la ¿qué? La gracia de Dios que se le ha dado a estas iglesias de Macedonia. Queremos que sepan, Corintios, que lo que estamos viendo en Macedonia, ese deseo de dar por encima, de proveer, de gozarse, este es un milagro. Esta es una gracia de Dios en sus vidas y queremos que así lo vean. ¿Okay? Entonces, este es otro bello resultado. Somos privilegiados. Dios, la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas. Miren el número 3. Estamos recibiendo fruto en nuestra cuenta. Un día vamos a rendir cuentas. Entonces, cada vez que nosotros damos, nuestra cuenta en el cielo se está llenando. ¿Dónde sacas eso? Esto lo saco de Filipenses 4:16. Yo sé que no están ahí, pero escuchen lo que dice Pablo. Pablo le habían enviado ofrendas los filipenses para sus necesidades. Entonces en Filipenses 4:16 él dijo, pues aún a Tesalónica, cuando yo estaba en Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que yo busco dádivas, dice Pablo, sino yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo les animo y les doy gracias por la dádiva, no para que ustedes me sigan mandando, pero porque yo estoy buscando que sea fruto que abunde en vuestra cuenta, esa cuenta que un día va a ser manifestada y vamos a ser recompensados. Entonces, eso es otra bella cosa que ocurre al tener esa mentalidad bíblica del dar. Y 4,
cosecharemos generosamente. Cuando esa es nuestra mentalidad, vamos a cosechar generosamente. 2 de Corintios 9:6. Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cosechará. ¿Quién no quiere cosechar fruto para su cuenta? ¿Quién no quiere estar involucrado en la obra de Dios? ¿Quién no quiere sentir privilegio? ¿Y quién no quiere que Dios le recompense por su generosidad? No es lo que nos motiva como cosa principal. Nuestra motivación principal es el amor de Cristo, pero por algo Dios quiere que sepamos que estos 4 bellos resultados nos pertenecen cuando tenemos una mentalidad bíblica acerca del dar. Entonces, hermanos, discúlpenme si no he desarrollado esto con más detalle en el pasado, porque yo necesito escuchar esto y yo quiero estar en la bendición de Dios, y estos principios son sumamente importantes. Entonces, lo último que les quiero decir, y esto ya no está en el bosquejo, ya terminamos con los bosquejos, con los puntos, pero si yo quiero ser un buen administrador, si yo quiero escuchar esas palabras, bien hecho, siervo fiel, cuando Jesús regrese, ¿ok? Lo más importante es entregar mi vida al Señor. Eso es lo más importante. Y en 2 de Corintios 8:5, la parte A, Pablo dice acerca de los macedonios que dieron, dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos, ¿qué hicieron? Se dieron primeramente al Señor. Entonces, lo que motiva esta fiel administración de una persona es que primero se entrega al Señor. Entonces, ese es el primer paso. ¿Ha entregado usted su vida a Jesucristo? Eso es el asunto más importante. Y cuando uno ha entregado su vida a Jesucristo, uno escucha estas cosas y se regocija y se alegra y dice, Señor, qué privilegio poder participar en tu obra. ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido adentro de esa persona que yo ya no soy la persona que era antes. Yo no quiero regresar a mi vieja vida, y se regocija y se entusiasma, como los discípulos de Jesús lo hacían, en rendirle todo a los pies de Jesús, porque Él es todo para nosotros. Entonces, si no has venido a Jesús, toma ese primer paso el día de hoy. Por favor, no te esperes. Él murió por ti, Él resucitó el tercer día, pagó tu deuda, Él te ama, Él quiere que vivas una vida abundante, pero todo comienza tomando ese primer paso de entregar tu vida, confiar en Jesús, que murió y resucitó el tercer día como tu único Salvador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por instruirnos en esta área de la mayordomía cristiana, Señor. Gracias, Padre, porque estos 2 capítulos en 2 de Corintios 8 y 9, por un lado son simples, pero por otro lado a veces hay un temor de enseñarlos, y yo he sido culpable de eso, Señor. Y gracias, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo es el que nos ha instruido el día de hoy, y te ruego que tú seas el que nos ayude a poner por obra lo que estamos aprendiendo. Algunos ya tenemos tiempo haciéndolo, algunos estamos comenzando, algunos tenemos cambios que hacer en nuestras vidas, pero aún así, Señor, estamos agradecidos porque tú quieres que cuando lleguemos allá al cielo, Señor, vayamos a tener algo ahí en nuestra cuenta, Señor. Y una vez más te pido por esa persona que todavía no ha tomado ese paso, que hoy sea ese día. Entonces vamos a escuchar la alabanza, vamos a permanecernos sentados. Si hay alguien aquí que tú dices, hoy yo quiero entregar mi vida a Cristo, con todo ojo cerrado, por favor, quiero darte la oportunidad de levantar tu mano, y si por favor me das el privilegio de orar por ti, sería una gran bendición. ¿Okay? Entonces, ahí donde está usted sentado o sentada, si el Señor Jesús le está llamando a tomar ese paso de fe,
de entregarse primero a Dios. Entonces, por favor, levante su mano y oraremos por usted al final de esta canción. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Y al nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Padre, gracias que por fe en Cristo y solo por fe en Cristo, sin obras, sin ningún otro requisito, Señor, somos tus hijos, Señor. Gracias por concedernos el arrepentimiento y la fe para poner nuestra vida en tus manos, y úsanos, Señor, úsanos para llevar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, el Evangelio, Padre, a todos los lugares que pisamos, Señor. Danos de nuevo valentía, Señor. Y Padre, a través de la semana, ayúdanos a estar en tu palabra, leyéndola, Señor, y meditando en ella y en las cosas que estamos aprendiendo para
para agradarte, Señor, para crecer y para ser como Jesús. Bendito eres, Señor, bendice a tu pueblo el día de hoy, llévanos con bien, bendice nuestra convivencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no nos paramos para terminar? Y Dios les bendiga. Vamos a cantar, hermanos. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo este temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Usted levante su voz, abriste. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quedan despedidos. Que Dios los bendiga y que los ayude a comenzar esta semana viviendo en santidad. Amén. Dios los bendiga.